En este video vamos a analizar lo que ocurre con la herencia del grupo sanguíneo, específicamente con el grupo ABO. Dentro de las características de nuestros glóbulos rojos existen distintos elementos. Los dos más comunes son la herencia del grupo ABO y la del RH. La del RH no nos vamos a meter porque es una herencia autosómica dominante normal, no pasa absolutamente nada. Nos interesa el grupo ABO porque en este caso ocurren algunas interacciones. Para empezar, vamos a ver el caso de lo que se conocen como alelos múltiples. Nosotros sabemos que cada individuo lleva, en todos los casos, para cada característica, un par de alelos, porque somos diploides. Un alelo lo aportó la madre, un alelo lo aportó el padre. Esto es lo que ocurre en el individuo en particular para cada característica. Ahora, lo que ocurre es que si yo analizo el pool génico de la población, es decir, analizo todos los alelos de la población para esa característica, puede aparecer más de dos variantes alélicas. Fíjense que en este caso, en el individuo yo tenía rosado y naranja, pero si yo analizo todos los alelos para el color en la población, también me puede aparecer verde y rosado. Eso se conoce como alelos múltiples. Dicho esto, analicemos ahora qué pasa con el grupo sanguíneo. En el grupo ABO yo voy a encontrar dos fenómenos. Por un lado, la presencia de alelos múltiples y por otro lado, una codominancia. En la población, para el grupo sanguíneo, existen tres alelos. El alelo IA, el alelo IB y el I pequeño. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas son tres variantes alélicas de las cuales estas dos son codominantes entre sí, por eso les puse I mayúscula, y esta es recesiva respecto a y a B. Por lo tanto, queda enmascarada frente a A y frente a B. Puede ocurrir que yo tenga IA y A en mis dos alelos o que tenga esta variante genotípica. En ambos casos, el fenotipo va a ser grupo sanguíneo A. La otra situación que puede ocurrir es que me encuentre con un homocigota dominante para B o un heterocigota para B con el alelo recesivo. En ambos casos, el fenotipo va a ser B. Otra opción que puede llegar a ocurrir es que me encuentre con una interacción entre los dos alelos dominantes, es decir, una codominancia. Como vimos en el video anterior, entonces en este caso yo tengo que ver el fenotipo de ambos alelos. Por lo tanto, este grupo va a ser AB. Y cuando tengo al alelo recesivo en estado homocigota, yo tengo lo que se conoce como grupo O. Entonces, tengo tres alelos, 6 variantes genotípicas y 4 variantes fenotípicas. Ahora veamos qué pasa con estas variantes fenotípicas. Yo puedo tener, dijimos, A, B, AB y O. En los glóbulos rojos vamos a encontrar antígenos de superficie. En el caso del grupo sanguíneo A, tiene antígenos que se conocen como antígenos A. En el caso del grupo B, tiene antígenos de superficie que se conocen como B. El AB tiene que manifestar las dos variantes fenotípicas al mismo tiempo. Por lo tanto, tiene antígenos A y antígenos B. El grupo O no tiene antígenos de superficie. Ahora, la sangre, aparte de glóbulos rojos, también tiene plasma. Y en el plasma de estos individuos vamos a encontrar anticuerpos, que recordemos que atacan a los antígenos. Entonces, en el grupo sanguíneo A yo tengo anticuerpos anti-B. En el grupo sanguíneo B, en el plasma, yo tengo anticuerpos anti-A. El grupo sanguíneo AB no tiene en su plasma ningún tipo de anticuerpo, mientras que el grupo sanguíneo O tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Por qué es importante esto? Por lo que ocurre durante las transfusiones de sangre. Supongamos que yo a este señor A le hago una transfusión de sangre B. Antes, hace muchos años, se transfundía sangre completa. Es decir, se transfundía todos los glóbulos rojos, todos los glóbulos blancos y el plasma. Venía todo un paquete. ¿Qué ocurría cuando yo a este señor A le ponía sangre que era B? Primero, si le puse sangre a este pobre cristiano fue porque básicamente la necesitaba. De alguna forma la perdió. Y yo le pongo glóbulos rojos que son B. Van a ocurrir dos situaciones. Por un lado, si yo le pongo sangre completa, sus propios anticuerpos van a atacar
a los glóbulos rojos que yo acabo de ponerle. Por lo tanto, sirvió de nada la transfusión porque lo que le puse lo mató. Pero encima, para colmo de males, los anticuerpos del plasma de este hombre B atacan a sus propios glóbulos rojos. Así que este pobre hombre está jugado y sin fichas. En la actualidad, las transfusiones de sangre no son completas. Solo se transfunden glóbulos rojos. No se pasa el plasma. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora podemos disminuir un poquito esta situación. Volvemos a lo mismo. Yo no le puedo poner a un A sangre B. ¿Por qué? Porque los anticuerpos del portador, del receptor, que tiene anticuerpos anti-B, va a destruir los glóbulos rojos de el donante, en este caso B. Lo que sí puedo hacer es que a este grupo A le puedo poner sangre O, porque no tengo antígenos de superficie y yo los anticuerpos no los estoy trasplantando. Por lo tanto, A puede recibir de O. Entonces, resumamos. A puede recibir de sí mismo y de O. B puede recibir de sí mismo y de O. Y AB puede recibir de sí mismo, pero fíjense qué importante, puede recibir de A, de B y de O, porque no tiene ningún tipo de anticuerpo que ataque a nadie. Por lo tanto, a AB le vamos a llamar receptor universal. Él recibe de cualquiera de las variantes. Al pobre O le pasa lo contrario. Él es dador universal, porque al no tener antígenos de superficie, puede darle a A, a B y a AB. El problema es que no puede recibir de ningún otro que no sea de sí mismo, porque si yo le pongo A, su propio anticuerpo atacan al glóbulo rojo transfundido. Si le pongo B, este anticuerpo también lo ataca, y si le pongo AB, ambos anticuerpos destruyen ese glóbulo rojo. Entonces, AB es el receptor universal, recibe de cualquiera, no tiene problemas. O es el dador universal, le puede dar sangre a cualquiera, pero solamente puede recibir de otro O. Con esto terminamos con grupo sanguíneo y nos vamos acercando de a poquito hacia el final. En los próximos videos vamos a empezar a analizar lo que son las interacciones intergénicas, que quiere decir en las que participan diferentes genes para regular una misma característica. Nos estamos viendo.